Padre, en esta mañana te queremos poner esta enseñanza en tus manos, te queremos poner nuestras vidas en tus manos. Te damos toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. No hay nada ni nadie más grande y poderoso que tú, Señor. Cada día, durante todo este tiempo que nos has permitido vivir y congregarnos virtualmente, Señor, nos has recordado que tú eres más poderoso que la enfermedad. Que en un momento y en un instante tú puedes decidir que esta enfermedad se vaya, Señor. Has permitido toda esta situación, Señor, para que tu pueblo vuelva a ti. Y aquellos, Señor, que estaban desviados, entiendan que esto es de vida o muerte, Señor. Que debemos estar listos y nuestras lámparas llenas de aceites para tu venida, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza a ti porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy llevamos por título en la enseñanza, como el Señor quiere, no como yo. Como el Señor quiere, no como yo. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Hechos 8, versículo del 26 al 40. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Los primeros capítulos de Hechos nos hablan de una variedad de acontecimientos con los diferentes apóstoles y discípulos que en un principio eran discípulos del Señor Jesús y luego fueron por el Espíritu Santo instruidos como apóstoles del Evangelio. Y encontramos en este caso a Felipe, un discípulo amado del Señor Jesús, que estuvo con él todo el tiempo de su ministerio y que vio todos los milagros y toda la gloria del Señor, y que en este momento estaba solo, pero guiado por el Espíritu Santo para hacer las buenas obras de las cuales el Señor les había hablado que iban a continuar a hacer. Y vemos la gloria de Dios en un momento y en un instante, en una cita celestial que podríamos hablar así. Una cita planeada por el Señor para extensión de su reino y su evangelio. Este etíope caminaba y el Espíritu lo llevó a Felipe a ese lugar. Iba en su carro el etíope, iba comandado, iba guiado por la reina a través de parte de la reina a hacer un mandado, a hacer algo. Pero lo que no sabía era que el momento preciso y eterno había sido puesto por el Señor para encontrarse con un apóstol del Señor y que su vida fuera transformada, y a través de su vida luego miles de personas en Etiopía pudieran conocer al Señor Jesucristo. Maravilloso el Señor, amén. Ahora, venimos acostumbrados del mundo a gobernar nuestras vidas.
Felipe en estos momentos había sido guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora estudiaremos aquel Felipe que apenas estaba conociendo y obedeciendo al Señor y entendiendo la vida del Señor. Nosotros en nuestra vida estamos acostumbrados a gobernarla por nuestra propia cuenta. Tomamos decisiones basadas en nuestras maneras de ver las cosas. Medimos de acuerdo a nuestro tamaño y vemos hasta donde nosotros se nos alcanza la vista y eso es lo que creemos. Pensamos que si tenemos conocimiento suficiente de algo, tendremos entonces la capacidad de dar dictamen y tomar decisión. Para el hombre terrenal, llegado al mundo y su gobierno, eso es correcto. Un hombre terrenal dice, yo voy a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo juzgo, y lo que yo veo, lo que yo estudio. Lo que no sabemos es que nunca vamos a poder estudiar todo lo necesario, nunca vamos a llegar a los límites de las necesidades humanas, nunca vamos a entender al 100% la creación que el Señor en sus manos tiene. Y no podríamos tomar una decisión 100% perfecta de acuerdo a todo lo que es nuestra vida, sin Dios. Es más, observamos a muchas personas prosperando en sus decisiones propias. Nosotros como creyentes las vemos y decimos, bueno, esta persona tomó una decisión y esa persona recibió una retribución positiva de esa decisión que tomó. Lo que no sabes, mi hermano, es que el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos se gobierna a través de lo que el Señor dice que se haga. En el reino de Dios no es así como en el mundo. No se hace tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesucristo nos enseñó cuando estaba en el ministerio, en la tierra, nos enseñó que todo lo que él hacía era porque el Padre le decía que lo hiciera. Así nosotros como hijos del reino tenemos que ser guiados e instruidos por la voz de nuestro Padre Celestial. No está bien y ya basta de cristianos que andan por su vida tomando decisiones pensando que esas decisiones son las correctas sin haber puesto esas decisiones delante del trono del Señor antes. El Señor es soberano de cada situación que nosotros vivimos como iglesia. Si somos sus hijos y como hijos espera que actuemos acorde a sus propósitos. Él también espera que tú le rindas toda tu voluntad a Él. Él espera también que tú le rindas todas tus decisiones al Señor. ¿Sabes que sí? El Señor quiere que seamos como ovejas. Las ovejas que se dejan guiar por el pastor. Las ovejas que oyen su voz y le siguen solamente a Él. Y te lo repito, solamente al pastor. Tú puedes gritarle a una oveja y decirle ven y esa oveja no te va a prestar atención. Tú le puedes silbar, puedes hacer e imitar la voz del pastor y esa oveja no te va a obedecer. La oveja solamente escucha la voz de su pastor, la entiende y la reconoce y la sigue. Solamente. Así nosotros como iglesia debemos sola y exclusivamente seguir y escuchar y estar pendientes a la voz del Señor. Necesitamos entonces tener dos cosas importantes. Una, reconocer la voz del Señor. Y para eso, recuerden, es necesario estar cerca del Señor. Es necesario reconocer su voz. Es necesario leer su palabra, estudiar su palabra, escuchar su palabra, pasar tiempo en oración, pasar tiempo buscando su rostro, porque es necesario conocer la voz de tu pastor. Y así también es necesario obedecerle y seguirle. Porque muchos que escuchan en esta mañana saben cuál es la voz de Dios, escuchan la voz de Dios, saben de dónde viene la voz del Señor y saben lo que tienen que hacer y no lo obedecen. Tremendo. Son ovejas, pero no lo obedecen. El Señor hoy nos insta y nos dice, es necesario que hagan mi voluntad, porque esa es la única buena, esa es la única agradable, esa es la única perfecta. Vamos a estudiar un poco la vida de Felipe y también vamos a estudiar un poco la vida de Ananías. Dos personas que nos hablan acerca de hacer la voluntad del Señor, a pesar de. Primero que todo, ¿quién fue Felipe? Un hombre creyente, pero a la vez aterrizado a su realidad. Él era, yo puedo ver un Felipe que escuchaba al Señor Jesús cuando estaba empezando su ministerio y le creyó y le siguió. Y estaba cerca de él y le dijo, te voy a seguir. Y iba a estar cerca de él. Y le escuchaba y Jesucristo lo tomó como su discípulo, a Felipe. Pero Felipe tenía algo. Felipe era una persona demasiado realista. Era una persona que vivía su vida demasiado agarrada a su cotidianidad y a lo que él veía, a lo que él sabía. Quizá podemos pensar en un Felipe o entender en un Felipe que era inteligente.
Un Felipe que sabía y controlaba su contexto, sabía lo que era su cultura, entendía lo que era el gasto del dinero, sabía, y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra del Señor. Muy similar quizá a muchos de los que están aquí escuchando, que tenemos mucha confianza en nuestros conocimientos y mucha confianza en nuestro poder y fuerza. La lógica de Felipe le hacía ver un panorama tal que le comprometía en las decisiones a tomar. Él estuvo en la repartición de los panes y los peces. Él estuvo ahí, dio la gloria del Señor. En esa repartición de los panes y los peces. Pero terminó revelando su naturaleza basada en lo material antes de que eso sucediera. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Juan 6, del 1 al 15. Vamos a buscar. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque venían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mira a quién le dijo Jesús. Mire a quién le dijo Jesús. Yo te voy a recordar que, como dice la palabra, Jesús conocía los pensamientos y los corazones de todas las personas. Por lo tanto, nosotros podemos entender que Jesús conocía los pensamientos y los corazones, el corazón de Felipe. Y sabía que Felipe estaba viendo una realidad, que Felipe pudo haber pensado, estas personas, si no les damos algo de hambre, o se mueren, o se enferman, o se vuelven en contra de nosotros. Era realista. Él sabía la situación. Él estaba viendo que no alcanzaba, y quizá hasta había sacado cuenta de si cada uno da tanto dinero. Y mira lo que dice. Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el Señor hoy te pregunta, ¿de dónde vendrá tu socorro? El Señor hoy te pregunta, ¿de dónde vendrá el alimento para esta semana, hija? ¿De dónde vendrá la respuesta en tu trabajo? ¿De dónde vendrá la respuesta en ese hijo por el que estás orando? ¿De dónde vendrá? Qué lindo el Señor. Y le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero te repito, él conoce los corazones y el pensamiento de todos los hombres. Dice el 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan, y aquí me quiero detener porque ya Felipe había sacado cuentas. Ya Felipe había sacado cuentas. Es como tú y como yo. Nosotros vemos la situación, la necesidad, y la medimos a nuestra distancia, a nuestro tamaño, a nuestras capacidades. Y decimos, mira, bueno, 200 denarios es un dinero que es apropiado para una persona trabajadora. Si fuera un rey, tuviera más, pero 200 es algo que quizá pudiéramos nosotros sumar. De pronto, estas hermanas que vienen con nosotros, la palabra de Dios dice que las mujeres daban ofrendas a Jesús y le ayudaban. Entonces él decía, bueno, estas hermanas que están aquí quizá tienen 20 y estos otros tienen 20. Él sacaba cuentas. Mi hermano, hay alguien aquí que está escuchando la prédica de hoy, que está sacando cuenta en tus mentes, que estás viendo la manera tuya de hacer y responder a tu situación difícil. Pero el Señor te pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué hermoso es el Señor. Y Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ese era Felipe. Felipe había sacado cuentas, había mirado físicamente, había comparado, contrastado y había dicho, no se puede. Pero ¿estaba lejos del Señor? No, estaba ahí cerca. Estaba cerca del Señor. Y luego vemos cómo el Señor obra y hace un milagro maravilloso. Alimenta a 5,000 personas con solo algunos panes y algunos peces que se multiplican en el nombre del Señor. Y era Jesús mostrándole a Felipe que el único que tiene las respuestas de nuestras necesidades en su totalidad es el Señor.
El único que puede cubrir en su totalidad y de manera aún milagrosa nuestras necesidades es el Señor. Te quiero repetir, iglesia, en un segundo Él puede decir, sé sano y vas a ser sano. En un instante Él puede decir, he aquí el pago de la matrícula y te dará la matrícula. En un instante Él puede decir, he aquí el alimento para esta semana, tómalo todo y te lo dará. Él lo puede hacer y esto lo tenemos que recordar. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro sustentador, Él es el creador del universo, iglesia. Ahora no le buscamos ni le buscaremos como estas personas y estas multitudes que iban en el versículo 2, como dice, iban porque veían las señales que hacían los enfermos. No, Señor Jesús, yo no te sigo por las señales, yo no te sigo por el milagro, yo te sigo por tu corazón. A pesar de que Felipe, mi hermano, era un hombre materialista, de material pensamiento, quizá como tú y como yo en muchos momentos, era un hombre que tenía el corazón apegado a Jesús. No se movió del maestro. Él había sacado cuentas, había dicho esto, esto y esto. Otra persona a escondidas se va del lugar. Yo no tengo por qué estar aquí en este problema. No me mires a mí, Jesús, porque él estaba buscando solución. Y él la estaba buscando también cerca de Jesús. Así como tú y como yo en esta mañana. Estamos buscando cerca del maestro. Y él dice, Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos luego, Andrés, presenta esto y le dice, tenemos esto y el Señor se glorifica en medio de la situación. Damos la gloria al Señor. Felipe le responde entonces y luego ve la gloria del Señor. Jesús conocía su corazón. Jesús le preguntó dónde podrían comprar pan para tanta gente, a lo que Felipe le responde, 200 denarios de pan no basta. En tu vida quizás tú le dices al Señor, Señor, lo que yo estoy viendo no basta para la respuesta a mi necesidad. Lo que yo estoy viendo no me alcanza para poder completar en esta situación. Creo que en medio de esta situación en donde esta enfermedad a nivel mundial está atacando, no puedo salir de mi casa porque creo que me puedo enfermar. Y hay tanto temor y hay tantas cosas que te pueden agobiar porque es lógico. Es lo que estás viendo, es lo que estás midiendo. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que honrar al Señor y no tentarlo, pero también hay que tener fe de que el Señor nos va a guiar en su propósito perfecto y eterno, porque Dios te trajo aquí con un plan y un propósito eterno. Y ese se va a cumplir. También Felipe es conocido como el apóstol que durante la última cena le pidió a Jesús que le mostrase al Padre. Y vemos otra vez un hombre lleno de estos pensamientos y comparaciones materiales, como tú y como yo. Dice Juan capítulo 14, versículo del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí vemos primero a Tomás. Tomás es ejemplo de cuando nosotros dudamos. Pero ahora vamos a ver lo que dice Felipe. Y dice, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe de pronto no dudaba en Jesús, pero Felipe quería la parte material de todo este asunto. Quería ver tangiblemente esa respuesta. Él le creía a Jesús, así como cuando estaba con los 5,000. Él sabía que algo iba a pasar, pero no sabía cómo, y que materialmente no había manera, como tú y como yo, iglesia. Y en estos momentos vemos un Felipe que le dice, pero muéstranos al Padre. Pero yo te digo, iglesia, el Señor nos recuerda, el Padre se ha mostrado a tu vida cada día, cada instante y cada segundo. Porque muchas veces le decimos al Señor, pero muéstrame una respuesta, pero dime qué debo hacer. Pero y el Señor, y todos los días, primeramente tiene su palabra para decirte, aquí estoy. Y no la leemos o no la estudiamos. Y segundo, cada instante de tu vida el Señor está ahí guiándote, porque lo que estás viviendo lo ha permitido. La pregunta es, Señor, ¿esto para qué? Así como Felipe, luego que fue lleno del Espíritu Santo, entendió para qué. El Señor lo llevó, el Espíritu Santo del Señor lo llevó a ese etíope y él escuchó y entendió y actuó en el nombre del Señor Jesús. Y le habló y le dijo, mira qué lindo, de que ese versículo de Isaías que estaba hablando ahí era de aquel que era el Hijo de Dios, Jesucristo. Ya su corazón, en su vida, había entendido que él era el Mesías. Y no había duda alguna y no tenía que ver para creer, sino creer para ver. Eso se lo dijo acá. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Felipe lo había creído. Y si tú leyeras versículos anteriores, es hermoso porque Felipe le predicó a todo el pueblo de Samaria. Y Felipe, sí, ese Felipe que le dijo, apenas tenemos 200, ni siquiera con 200 denarios podemos llenarle, quitarle el hambre a esta gente. Y aquel Felipe que le dijo a Jesús, pero muéstranos al Padre, sí, ese mismo. Luego fue lleno del Espíritu Santo y fue a predicar a Samaria y los demonios se le sujetaban y tenían que huir, dice la palabra que huían con gritos. Y muchos eran sanados. Y aún un mago fue y reconoció el evangelio. El Señor usó a Felipe y le hizo entender que él estaba con él. Mira, en ese momento Felipe ya no estaba con Jesús físicamente, estaba solo. Se atrevió a ir a Samaria, un pueblo que era en contra y odiaba a los judíos. Se atrevió a ir a Samaria, fue allá, se acercó, habló el evangelio, instruyó a las personas y el poder de Dios lo acompañó y hizo cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Y la respuesta fue que el Señor estaba con él, pero estaba solo físicamente. Estaba solo físicamente. Lo que quiero que entiendas, mi hermano, es que en tu soledad, en tu momento de necesidad, cuando crees que estás solo, recuerda que el Señor está contigo. Aquí ya vemos a un Felipe que entiende, un Felipe maduro, un Felipe que reconoce que el Señor está con él, como le había dicho, todos los días hasta el fin del mundo. Que reconoce que solamente el Señor estaría siempre a su lado. Qué hermoso es el Señor. Luego entonces encontramos, y la historia nos habla de un Felipe que se dedicó a predicar a las regiones de Frigia y Escitia, que corresponden a los actuales territorios de Turquía y Ucrania y el sur de Rusia. Mira hasta dónde el Señor llevó a Felipe. Hermano, así como el Señor también quiere hacer una obra grande en tu vida. Así como el Señor te ha puesto en un lugar en donde quizá hoy le estás preguntando, Señor, pero lo que tengo no me alcanza. El Señor aún va a hacer el milagro, mi hermano. El Señor aún va a hacer la obra grande en tu vida. A pesar de que en el momento tú estás mirando lo físico, Él va a hacer la obra grande en tu vida, como lo hizo con Felipe. Así sea que tú en el momento le digas, Señor, pero no entiendo y no veo, no importa, el Señor va a hacer su obra. Y te va a decir, y te dice hoy, pide al Padre. Ananías es otro ejemplo maravilloso también. En Hechos capítulo 9, versículo 17, dice así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno que se llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, y el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de Ananías? Porque estamos hablando de nuestras vidas. Cuando nosotros como hijos de Dios miramos lo material y aún le preguntamos al Señor, pero ¿y qué tal si? Ananías le pregunta al Señor. Esto es increíble. El Señor mismo le dice, mira, ve a donde Pablo. Y Ananías dice, pero espérate, ¿acaso no conoces a Saúl? ¿Acaso no conoces a este hombre? Él persigue a los discípulos y aún los mata. Tremendo, ¿ah? Cómo a veces nosotros nos dejamos llenar aún de dudas, nos dejamos llenar de aún de temores, de cosas que vemos en nuestra realidad y anteponemos nuestra carnalidad y decimos, pero Señor, mira esta parte material, mira lo que está sucediendo, a pesar de que Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo, ve, haz, escucha, y no lo obedecemos enseguida. Y Ananías le pregunta al Señor, pero ¿tú sabes quién es Saulo? Él persigue a las personas, se atreve a dar todo este discurso ante el Señor, Dios Todopoderoso. Y con el amor y la misericordia, el Señor le dice, sí, pero este va a ser un instrumento grande ante muchas personas. Y ahí le da una profecía de lo que va a hacer Pablo, de lo que iba a hacer Pablo, y así fue. Lo lindo de Ananías es que luego él obedece. Él entiende, él obedece. Hay varias cosas importantes para sacar de aquí, mi hermano. Uno, Ananías era un hombre de oración. Un hombre pegado al Señor y lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dos, Ananías obedeció. Obedeció completamente y entendió. Luego en la oración nosotros nos damos cuenta cuando él empieza a decirle, hermano. La mente y el espíritu de Ananías se abrieron de tal manera delante del Señor que entendió plenamente que esta era una obra del Señor y ya él lo había hecho, hermano. Él le dice, hermano, y empieza a orar por él. Qué lindo. Medimos, mi hermano, que me escuchas, los problemas con nuestra propia medida. A nuestra altura, ¿puedo yo o no puedo alcanzarlo? Las situaciones las vemos a nuestra altura. Las circunstancias las contrastamos con nuestras habilidades, con nuestros alcances. Así como Felipe vio con sus alcances, con su medida, con su estatura, su situación, así como Ananías se dio cuenta de una situación potencialmente peligrosa para su vida y dijo, Señor, pero me puede matar. Aún así, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras dudas, el Señor nos sigue abrazando y atrayendo a él. Jesús con amor le preguntó a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a alimentar a estas personas? Y el Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve a donde Pablo. Y Ananías le pregunta y después con amor le responde, no, es que él es un instrumento que yo voy a utilizar. El Señor es un padre hermoso, un buen padre. Y el Señor entiende que nosotros como niños pequeños creemos solo lo que vemos muchas veces y no entendemos lo que hay más allá de todas las situaciones. Quizá hoy tú no entiendes el por qué aquella persona te odia, te aleja, pero lo que el Señor está permitiendo es que eso suceda para que tú ores por ella y esa persona sea cambiada y transformada. Quizá tú estás viendo situaciones difíciles y problemas económicos, pero lo que no sabes es más allá
El Señor quiere que ese tiempo y de búsqueda y quizá de momentos en donde no sabes qué hacer, estés en oración y cerca de Él. El Señor es un buen Padre. Él es nuestro buen Padre, nuestro buen pastor. Felipe no había tenido aún la revelación del Espíritu Santo cuando estaba delante de esos 5,000, cuando estaba en la cena, todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Pero Ananías sí la tenía. Y aún así tuvo una duda, pero luego obedeció. Y aquí está la misericordia del Señor para contigo y para conmigo. Tú que me escuchas, no te sientes acusado por el enemigo en esta mañana. Por el contrario, siéntete que el Señor está abriendo sus brazos de amor a ti y te está diciendo, mira, a pesar de ti, a pesar de tus dudas, a pesar de los momentos difíciles que has estado viviendo, a pesar de lo que ves y lo que antepones a mí, que te amo y que soy más poderoso de cualquier situación, a pesar de, voy a actuar. A pesar de, voy a responder. A pesar de, voy a hacer el milagro. Santo es el Señor. A pesar de. No a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Ananías dudó, pero aún así obedeció. Así el Señor quiere que seas. Permite que el Espíritu Santo te llene de tal manera que no tengas por qué dudar, sino hacer las cosas del Señor tal y cual Él te dice que la hagas. Pero si en caso tal llegas a un momento de debilidad material, física, espiritual, te quiero decir, el Señor aún te tiene con los brazos abiertos y te dice, ve adelante, sigue y obedece. Job capítulo 38, versículo 4 al 7, nos pregunta el Señor hoy, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Por qué están fundadas sus bases? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. El Señor hoy te está hablando de tu corazón y te está recordando que Él es poderoso. Él es fiel. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Si puedes levantar tus manos al cielo, hazlo en rendición a Él. Y dile, Padre Santo, esta mañana nos rendimos delante de ti. Esta mañana nos humillamos delante de ti. Esta mañana confesamos ese pecado de la duda, confesamos ese pecado, Señor, de la queja quizá, confesamos eso que muchas veces tenemos de esa mala costumbre del mundo, que nos heredó el mundo, de mirar todo y medir todo a nuestro tamaño y distancia, Señor. Porque tú nos estás llamando a ir más allá de lo que nosotros vemos. Porque tú nos estás llamando a orar por nuestros enemigos. Porque en medio de estos momentos de la situación de Colombia, nos está llamando como iglesia no a ponernos en unos extremos, sino a ponernos arriba en el trono de la gracia, Señor. Ni derecha ni izquierda, sino arriba en el trono de la gracia, Señor. Santo es tu nombre, Dios. Tú miras, Padre amado Dios, y mides de acuerdo a tu estatura, Señor. Y no hay nadie más grande ni poderoso que tú. Mi hermano, el Señor mira el problema no del tamaño tuyo, sino del tamaño de Él, comparado con el tamaño de Él. Y para Él tu problema es poca cosa. Él en cualquier momento puede disolverlo. Pero en estos momentos, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? En estos momentos, pregúntale al Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres que dé? Y te quiero decir, mi hermano, el Señor te va a guiar. En medio de la obediencia, cuando estás en obediencia, cuando estás queriendo humillarte delante de Él, Él escucha tu oración y Él empieza a guiar tu vida. Él empieza a guiar tu ser. Él empieza a guiar cada paso, cada instante. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Gracias por la congregación y por cada persona que escucha y ha escuchado este mensaje, porque tú nos hablas a nuestro corazón y nos ayudas a recordar de que no hay nadie más grande ni más poderoso que tú. Ayúdanos a ser como Felipe, pero aquel Felipe que fue lleno también del Espíritu Santo y obedeció. Padre, vimos también a un etíope y tú le enseñaste, Jesús, a Felipe
que no es necesario anteponer lo que miramos y la duda a tu respuesta. Porque ese etíope en un instante decidió creer, obedeció y se bautizó. A Felipe le costó mucho más. Y le enseñaste a Felipe que es posible creer sin tener que dudar y obedecer instantáneamente, Padre. Ayúdanos a ser así como ese etíope. Ayúdanos a dar el paso de obediencia instantáneo, como los hijos pequeños que ya reconocen la voz del Padre, como las ovejas que conocen la voz del pastor. Ayúdanos a ser así, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y te ponemos esta semana en tus manos, este tiempo, Señor. Te pedimos que nos guíes y vamos a ver tu gloria y vamos a ver testimonios, porque cuando tú guías, siempre hay cosas maravillosas que se mueven a nuestro alrededor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.